esta reunión se va a grabar para que así la gente que no haya podido asistir, pues luego la pueda ver en diferido, ¿de acuerdo? Disculpar que no mire directamente a la cámara, pero es que mientras tanto estoy admitiendo a más gente. Me voy presentando yo mientras tanto. Yo soy Vicente Tomás, pertenezco a la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y a la coordinadora. Y a la coordinadora, por supuesto, y lo que voy a tratar de hacer y lo que estoy haciendo durante esta tarde es, bueno, pues intentar moderar un poco la conferencia para que se pueda desarrollar correctamente. Los micrófonos los voy a volver a silenciar ahora cuando esté todo el mundo dentro de nuevo. Si alguna vez Juanjo o Ángela veis que ya está encendido. Por favor, si No me alguna grites. vez que os silencio a vosotros, pues os volvéis a poner otra vez el audio, como he hecho ahora, porque se está metiendo cada vez más gente. Bueno, aparte de esto, tener en cuenta que como vamos a silenciar los micrófonos para que la conferencia se pueda desarrollar correctamente, el chat sí que lo hemos dejado habilitado para que así podáis hacer todas las preguntas que estiméis oportunas referente a esta exposición. Por favor, sí que os pediría, os rogaría que hicierais las preguntas en un párrafo y muy concretas para que así luego su lectura sea muchísimo más fácil, ya que imagino que habrán bastantes. Ahora, una vez hayamos empezado la introducción y una vez comience Juanjo a hablar, os rogaría que evitemos ya los saludos y todo lo que no tenga nada que ver con las preguntas para que así no se desvirtúe. Y poco más, estoy acabando de admitir al resto de participantes. Mientras tanto, yo me quedo aquí intentando que todo esto funcione bien. Y Ángela, cuando quieras, puedes volver a activarte el sonido y presentas a Juanjo. Pues buenas tardes a todas, a todos. Os agradezco muchísimo que hayáis respondido de esta manera tan masiva a la convocatoria que hicimos de una manera muy modesta, sin esperar desde ningún punto de vista que esto fuera a tener este interés masivo. No me veo en la pantalla. Te vemos, Ángela. Vale, entonces solamente deciros que nosotros hicimos esta convocatoria a raíz de los artículos que están recorriendo las redes y también las Cortes Valencianas y las administraciones públicas. Todos estos informes, vamos a decir, científicos, entre comillas, dicen la gente que no se escucha nada, no sé. Bueno, vamos a ver si todo funciona bien. Informes que han intentado que los felinos, los gatos de las colonias felinas, de alguna manera o de una manera explícita, no estuvieran incluidos en las leyes de protección animal que se están gestionando en este momento, que son dos. Bueno, que yo sepa. Una es la ley de la Comunidad Valenciana, la ley de protección animal de la Comunidad Valenciana, que el día 30 de este mes, cuyas serán las alegaciones, no las enmiendas de los diputados, habrán finalizado y por lo tanto es de suma importancia que tengamos herramientas para defender a los felinos de las colonias felinas. Y por otra parte, como sabéis, la ley estatal. Nuestra intención única con esta conferencia que va a dar Juanjo Vega era daros herramientas, instrumentos para que podamos defender adecuadamente a las colonias felinas y que en el momento que tengamos que hacer alguna acción mediante redes que os iré informando por los grupos de WhatsApp que hemos creado o por el futuro grupo de Telegram que creemos, pues que tengamos herramientas para poder defender a nuestros animales. La gran capacidad que ha tenido esta convocatoria me ha demostrado algo o he llegado a una conclusión, y es que la comunidad que cuida a los felinos, también las administraciones públicas, veterinarios, abogados, que estáis hoy aquí
en esta conferencia, estamos preocupados por el futuro y la forma en la que va a quedar reflejado la presencia de el CER y los gatos felinos en estas leyes que he comentado. Entonces, daros las gracias porque todos vosotros, desde esa preocupación y con la intención de asistir a esta conferencia para tener las herramientas para poder defender a las colonias felinas, estáis demostrando, entre otras cosas, vuestro sentido de la responsabilidad y vuestro sentido de la implicación con las colonias felinas. Quiero dar las gracias a una persona en concreto, a Carmen Patricia, que fue la persona que nos propuso esta conferencia de Juanjo Vega, que nos pasó su contacto y que habló con él para que pudiéramos tener esta herramienta tan valiosa, que es la que hoy nos va a dar Juanjo Vega, al cual paso a presentar muy brevemente. Él es miembro del Comité de Colonias Felinas de ABEPA, que son el grupo de veterinarios españoles especializados en pequeños animales, y también es miembro de GENFE, que es el grupo de estudio de medicina felina. Os paso con él también va a hacer una pequeña introducción. Deseo de verdad que todos veáis cubiertas vuestras expectativas, lo hemos hecho con la mejor... Bueno, pues con la intención de tener estas herramientas que os he comentado. Muchas gracias a todos y le paso la palabra a Juanjo Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la gran afluencia de personas a esta convocatoria. La verdad es que personalmente me sorprende muchísimo la aceptación que está teniendo, que ha tenido, y voy a tratar de estar a la altura. Muchas gracias, Ángeles. Però mira, no se sent. Ho tinc a Muchas tope. gracias, Vice, por el apoyo técnico. Sí, perdona, Vicente, se cuelan algunos audios, si quieres. Sí, lo sé y los estoy desactivando a medida que la gente va entrando con el audio. Vale, perdonad porque sois tantas personas y estáis entrando en minutos diferentes que Vicente no tiene más remedio que ir silenciándoos conforme entráis. Le vuelvo a dar la palabra a Juanjo. Perdona, Juanjo. Gracias. Pues nada, eso, agradecer a Ángeles el apoyo de la convocatoria, a Vice por todo el soporte técnico y muy especialmente a mi amiga Patricia, Carmen Patricia, pues por haber confiado en mí, haber contactado conmigo y sobre todo ofrecerme en general a todas aquellas personas, a todas las asociaciones, corporaciones que quieran de alguna manera pues seguir apoyando estas iniciativas para tratar de aclarar muchos de los conceptos que sobre los gatos de vida libre hay. ¿De acuerdo? Lo que voy a hablar en esta conferencia es de la implantación de programas CER. Pongo CER con V y ya lo iréis viendo a qué me refiero. Quiero dar una visión veterinaria, una visión eminentemente técnica. Yo no soy político ni quiero. Y sobre todo, una de las intenciones fundamentales es hablar de los falsos mitos de los gatos de vida libre y cómo podemos enfrentarnos un poco y dar algunas respuestas a todas las cosas que están apareciendo en los distintos medios. Si me disculpáis si empiezo a tener problemas técnicos ahora que no. Bien, de todo lo que voy a hablar en todo este rato, no es algo que yo me haya inventado, sino que hay un montón de evidencias, es decir, todo lo que digo está referenciado y tiene evidencias científicas, porque en mi trabajo profesional siempre me he basado en lo que se denomina la medicina basada en la evidencia, con lo cual todo lo que digo, incluido en esta situación, está totalmente evidenciado, ¿de acuerdo? Muchos artículos, un artículo que he presentado yo junto a mi compañera Sara Santos, un artículo fundamental de Octavio Pérez de Abadma, que trabaja además en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que me ha servido un montón, sobre todo a la hora de extraer muchas de las ideas que voy a plasmar aquí. Por supuesto, yo he formado parte del comité científico de GENFE
Decir que no había dicho inicialmente que en esta situación, en este momento estoy hablando solo y exclusivamente en nombre propio, en nombre de Juanjo Vega, y no vengo hablando en nombre de Genfe ni de ABEPA. ¿De acuerdo? Quiero que esto quede claro, pues porque, para que no haya malos entendidos, porque creo que en la publicación que se ha hecho de este evento aparece como que soy miembro del comité científico, pero es que he sido miembro del comité científico hasta hace 2 semanas, pero como consecuencia de rotaciones, pues bueno, justo ha coincidido que ya no lo soy. ¿De acuerdo? Este documento, esta guía de recomendaciones actuales para el manejo ético de las colonias urbanas felinas es bastante reciente, está hecho en plena pandemia, también he participado en él y es un documento que tiene muy poco texto, pero sobre todo lo que tiene son muchísimas referencias bibliográficas. A la hora de armarse de argumentos, es un documento bien válido. Por supuesto, no puedo olvidarme de esta página internacional que se puede traducir y demás, la AliCat Alice, que es una página que, además de dar argumentos técnicos y científicos, también da muchos argumentos prácticos a la hora de entender perfectamente todo este programa de gestión ética de colonias felinas. Dentro del panorama también internacional, una asociación como la ISFM y su subsidiaria, la ICAT Care, que hablan, o sea, es profesional sobre todo de la veterinaria, pero también tiene un apartado muy importante en el manejo amigable en general, en cualquier condición de los gatos. Habla muy extensamente sobre el control poblacional y sobre todo muy en concreto de los gatos de vida libre. ¿De acuerdo? Todas estas herramientas están al alcance de todo el mundo que quiera visitarlas. Bien, existe una sobrepoblación felina, es un hecho. Como consecuencia muy importante, una de las causas fundamentales es el abandono. Sigue habiendo muchos estudios que indican que el abandono es una de las principales causas de que haya tantos gatos de vida libre. Además de todo esto, si se suma que hay una gran capacidad de reproducción de esta especie felina, es decir, tiene unas características reproductivas que le hacen especial, son las hembras, por ejemplo, por deciros, tienen como características el hecho de que tienen una ovulación inducida, es decir, si no se produce un estímulo como es la monta por parte del macho, no se produce un gasto de un óvulo en un ciclo reproductivo, eso hace que se conomicen óvulos, hace que también haya la posibilidad de que exista lo que se denomina, la situación de que las hembras gatas preñadas pueden volver a salir en celo y quedarse preñadas de nuevo y, por supuesto, luego posteriormente tener partos diferidos, es decir, parir una camada y 2 semanas después a lo mejor parir otra. Es decir, esta es la capacidad reproductiva que tienen los gatos por una cuestión de supervivencia de especie. Y, por supuesto, y no nos podemos olvidar tampoco que el exceso de recursos en un territorio determinado hace que haya más población felina. Esto es un hecho que no podemos obviar. Nos guste o no nos guste admitirlo, esto ocurre. Por tanto, la aparición de gatos de vida libre, de colonias felinas, es un hecho. Y esto plantea muchos problemas, es decir, sobre todo se tiene que establecer una interacción entre gatos y humanos en la mayoría de las ocasiones, que en muchas ocasiones conlleva una relación compleja, una carga emocional, tanto positiva o negativa, dependiendo de en qué lado estés. Hay muchas informaciones sobre los gatos de vida libre y las colonias que no están nada contrastadas y sobre todo hasta ahora y ahora en concreto sigue habiendo políticas de las administraciones que en muchas ocasiones son muy polémicas. Hasta no hace mucho estaba prohibido alimentar de cualquier manera cualquier gato de vida libre y algunos municipios eran capaces de imponer algunas sanciones a personas que con buena intención alimentaban esos gatos y les imponían sanciones que en ningún caso podrían pagar incluso. La vida de la calle es dura. O sea, siempre yo he escuchado mucho como técnico, o sea, como veterinario, que bueno, los gatos en la calle se viven bastante bien.
Pero no es cierto. Es decir, las medias, por ejemplo, de gatos caseros tienen medias de sobrevida de unos 14 años. Los gatos ferales, y pongo ferales, bueno, hablaremos luego un poco de la nomenclatura, de los gatos de vida libre, tienen una sobrevida más o menos de unos 4 años, pero los gatos caseros que han salido a la calle o abandonados, por así decirlo, tienen una vida media de 3 meses. Es decir, no se adaptan fácilmente, no es sencillo. La mortalidad en los gatos, generalmente, aunque pensemos que hay muchas causas derivadas de enfermedades y demás, la principal causa de mortalidad en los gatos de la calle, sobre todo, es la acción humana. Los atropellos, traumas, envenenamientos, y luego ya posteriormente a esas causas aparecen problemas médicos de los gatos, sobre todo problemas infecciosos, pero no lo pasan bien. Por tanto, los gatos que, bueno, también ha habido mucha polémica de cómo llamarlos, gatos de colonias, gatos salvajes, gatos de vida libre, gatos ferales. Habría que, eso da para hablar bastante sobre ellos. Son un tipo de animales que no están socializados con humanos. Incluso cuando han estado socializados con humanos y pasan, o sea, y son abandonados o se han perdido y no saben volver y están en una colonia, al final se hacen gatos no socializados con humanos. Esta característica es fundamental. No se puede decir que sean gatos sin hogar, ¿vale? Forman parte de una colonia en un territorio. Y bueno, hay estudios que dicen que no deben ser llevados a albergues porque no es ético y tampoco son gatos para adopción de primeras, ¿de acuerdo? Ya hablaremos también de las distintas acciones que se pueden hacer en general. En un estudio de 2006 sobre una muestra inmensísima de gatos, más de 100.000 gatos, se vio que menos de un 1% de esos gatos de colonias necesitaron ser eutanasiados por condiciones debilitantes o de enfermedades infecciosas, que es lo mismo que, es decir, tienen la misma tasa de enfermedades que los gatos de casa, que los gatos que tienen cuidador. ¿De acuerdo? Entonces, los gatos de colonias no son gatos sin hogar. Su hogar es la colonia. Este es un concepto y una reflexión que no se entiende, pero que es la realidad. Es decir, esa colonia es su territorio. Antes de seguir avanzando en esta exposición y para explicar algunas características y el por qué ocurren algunas cosas, en concreto en las colonias de los gatos, que es donde más expresan su carácter felino, sus características ancestrales, es necesario conocer algunas características de los gatos. Los gatos son cazadores, son carnívoros estrictos, esto es un hecho que es muy diferencial, son territoriales también, pero son capaces de asociarse en pequeños grupos en algunas circunstancias especiales. Es decir, además de ser cazador, en general, a diferencia de sus primos de familia mayores, como pueden ser los leones, tigres, que son cazadores familiares en el que hay una estructura incluso hasta jerárquica y hay una especialización del trabajo. Unos cazan, otros defienden, otros crían. El gato no, el gato es un cazador solitario que es capaz de hacer todo él solo. Es más, en condiciones normales lo hace él todo él solo. Caza, cría, defiende, él solo. ¿De acuerdo? No necesita nada más. Lo que pasa que el contacto con los humanos, pongo domesticación ahí en rojo, tratando de diferenciar o hablar sobre el concepto de domesticación, entendiéndolo como el contacto y la interacción con humanos, como consecuencia de la disponibilidad de recursos, pero no es una domesticación como tal, en el sentido de sometimiento del gato al humano. Nunca ha pasado y en lo que yo entiendo jamás va a pasar por las características que tienen los gatos. Pues resulta que como consecuencia de esa disponibilidad de recursos por el contacto con los humanos, son capaces de formar grupos sociales afiliativos en los que hay una relación específica de parentesco. Varias madres que se juntan, que cuidan indistintamente a las camadas de una u otra, con machos jóvenes y algún macho con fines reproductores. ¿De acuerdo? Esa es su estructura social, no es más.
Quiero hacer también aquí un inciso con respecto a la socialización de los cachorros, porque tiene cierta importancia y muchas veces los que estamos en contacto con los gatos no lo hacemos bien, no sé si por desconocimiento o por una sensibilidad malentendida, pero en algunas ocasiones tenemos tendencia a sacar cachorros de la calle pensando que es lo mejor para ellos, sin tener en cuenta que a lo mejor hay una madre que está buscando alimento o cuestiones de este estilo. Es importante este periodo de socialización de los gatos, que tiene que ser más allá de las 15 a 18 semanas, es decir, son semanas, cuando en realidad muchas veces nos encontramos gatos en las consultas, yo como veterinario, que son amamantados con escasas semanas, pensando que estamos haciendo, ya os digo, lo mejor. Pues resulta que si se quitan de la camada antes de esas 15 a 18 semanas, no se produce la socialización adecuada. Los cachorros, los gatos nacen con unos instintos que son, pues eso, características comportamentales que son innatas, y sobre todo instintos importantes como es el instinto depredatorio y el juego, que aunque sean instintos, la madre en el periodo de socialización los modula para forjar el carácter del gato. Y si no tienen ese tiempo de socialización, resulta que no se impriman ni se aprenden bien esos instintos. Entonces, un estudio de 2017 comprobó que gatos separados de la madre antes de las 14 semanas tenían un menor crecimiento cerebral, eran gatos más agresivos, tenían un comportamiento antisocial claro y sobre todo un aprendizaje más lento. Es decir, importa que separemos a los gatos antes. Entonces, si nosotros somos gestores de colonias, somos personas que están en contacto y deciden algunas acciones concretas en una colonia, tengamos en cuenta estas cuestiones porque también nos van a influir en cosas que voy a hablar posteriormente. ¿De acuerdo? Como contaba en la presentación Ángela, como habéis comprobado en los últimos tiempos, hay muchos detractores de colonias felinas, de gatos en general. Yo no querría llamarles odiagatos, no sé, esa palabra no me gusta mucho. Yo no sé si muchas veces lo hacen por desconocimiento. Esto tampoco es nuevo, quiero decir. Es decir, uno de los principales problemas que tenían la gestión de las colonias ya se ha ido, a medida que se han ido implementando los programas CER, se han ido solventando, como el malestar que produce en los vecindarios la presencia de gatos, pues esa cosa ya está un poco más superada, aunque todavía falta, pero han aparecido nuevas excusas y nuevas estrategias. Por supuesto, el riesgo, la excusa del riesgo de la salud pública sigue estando, es una de las principales excusas que ha existido hasta hace bien poco, y sobre todo en la actualidad, pues la amenaza para la biodiversidad y la fauna autóctona que se supone que atribuyen a la presencia de los gatos en distintos territorios, pues es uno de los caballos de batalla a los que hay que enfrentarse en la actualidad y sobre los que quiero hablar a partir de ahora. ¿Vale? Con respecto a esta amenaza para la biodiversidad y la fauna autóctona, decir que, bueno, los argumentos, todo lo que voy a decir aparecerá en la pantalla con unas letritas en negro sobre fondo blanco, que son citas bibliográficas que están en las distintas herramientas que he presentado. Es decir, que no es nada inventado, como vuelvo a repetir. Deciros que, bueno, no es ninguna sorpresa el saber que el gato es un gran depredador. A mí personalmente me encanta lo gran depredador que es, la capacidad de depredación que tiene, porque desde mi punto de vista es un animal perfecto, biomecánicamente es perfecto, comportamentalmente es perfecto, y eso lo hace un gran depredador. Es capaz de cazar, de depredar presas de incluso más del doble de su tamaño. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es un hecho, es un gran depredador, es un tema que no podemos, no se puede discutir sobre eso, ¿vale? Caza pequeños roedores, pájaros, reptiles, insectos, es lo habitual, ¿de acuerdo? En varios organismos lo han clasificado como especie invasora.
¿de acuerdo? Y empezamos a hablar con palabras como muy gruesas, como para amedrentar, como para dar importancia a la presencia de los gatos en determinados territorios. Especie invasora, ¿vale? Y que compite con otros depredadores, con gatos monteses, aves de presa, y es cierto, o sea, compite, es decir, en muchas ocasiones caza presas que cazarían estos otros animales, ¿de acuerdo? Y se habla de que es un peligro de especies vulnerables en algunas situaciones concretas, como espacios cerrados, espacios insulares o situaciones concretas pues, de países como Australia. Deciros también que en Australia pasan muchas cosas desagradables en cuanto a epidemias de sobrecrecimiento de población, de fauna. O sea, les pasan cosas. Yo no sé tampoco muy bien qué tipo de políticas llevan, pero en general a Australia pasan muchas cosas. Y bueno, pues esos ejemplos que son en realidad cuestiones muy puntuales, pues se tienden a generalizar, ¿de acuerdo? Voy a hablar de dos grupos de gente, de personas que hablan sobre este tema de la biodiversidad, que son, por un lado, los conservacionistas, que son las personas que detractores de la presencia de gatos en el medio libre, diciendo todas estas cosas que os estoy hablando. Y por otro lado tenemos a los proteccionistas, que entiendo que seremos la mayoría de los que estamos aquí, que defendemos la vida en general y también la vida de los gatos. ¿De acuerdo? Esta cuestión es importante. Los grupos conservacionistas hablan de palabras, siguen utilizando palabras gruesas como la erradicación, es decir, hablan de erradicar gatos de espacios naturales, espacios protegidos, incluso lo generalizan en general, erradicar. Hablaban inicialmente incluso de eliminar, sacrificar, pero claro, son conservacionistas, aman la vida y bueno, ya empiezan a matizar en algunas ocasiones. Y lo último que se les ha ocurrido, yo no conozco el anteproyecto de ley de la ley de Valencia, pero sí conozco el de la ley general que está promoviendo la Dirección General de los Derechos de los Animales. Y una de las premisas que tienen para que la ley siga es que se tienen que confinar a los gatos de vida libre, se les tiene que confinar en áreas muy restringidas, muy restringidas. Y esto plantea muchísimos problemas. Uno de los últimos argumentos de los que quiero hablar es que también se dice que los gatos de vida libre son transmisores de enfermedades importantes como la leucemia infecciosa felina en linces. Y bueno, como le pasa algo a un lince, como consecuencia de la presencia de un gato que le pueda transmitir, en este caso, una leucemia infecciosa, pues bueno, es un tema que saldrá en redes, saldrá en noticiarios y demás. Es decir, y estos son los argumentos. Estos son los argumentos fundamentales que los grupos conservacionistas esgrimen contra la presencia de gatos en el medio libre. Algunos conceptos que quiero que se tengan en cuenta, y a partir de ahora vamos a empezar a rebatir un poco todo esto, es que quiero que se sepa que no alimentar gatos no hace que, de un territorio concreto, no hace que se marchen de ese territorio. Recordar que son territoriales, muy territoriales, a pesar de que sean capaces de socializarse, son muy territoriales, y si en su territorio no hay comida, la buscan donde sea, y al final regresan a su territorio porque tendrán otros recursos que les interesa, si no, no sería su territorio. ¿De acuerdo? Con respecto al carácter depredatorio que tienen los gatos, es decir, el instinto depredatorio es uno de los instintos más importantes que tiene y no va a desaparecer, esté donde esté. ¿De acuerdo? Esté donde esté, no es posible, ¿de acuerdo? No van a dejar de cazar, esto es importante. Pero independientemente de eso, esta biodiversidad no está en peligro, está garantizada, ¿de acuerdo? Para rebatir algunos de estos argumentos, quiero también volver a algunas características fundamentales de los gatos, como puede ser, por ejemplo, la alimentación. La alimentación es un hecho en los gatos que tiene que ser entendida si queremos entender algunos comportamientos y el por qué pasan algunas cuestiones.
La alimentación para los gatos no es un acto social. Esto es importante. Se alimentan para cubrir unas necesidades energéticas. Suelen consumir pequeñas cantidades de comida muy frecuentemente. Muy frecuentemente son 10, 15, 20 veces al día con pequeñas ingestas y en alguna ocasión pueden hacer ingestas un poco mayores. Y necesitan el alimento siempre disponible. Esto es lo que a un gato de vida libre, como comportamiento ancestral, le interesa. Y sobre todo, son carnívoros estrictos. Carnívoros estrictos, ¿de acuerdo? Esta cosa es importante también entenderla. Hemos visto que en función de la disponibilidad de los recursos y un recurso fundamental para ellos en su territorio es la alimentación, son capaces de juntarse, ¿de acuerdo? Todos estos gatos que veis en las fotos están juntitos, pero no porque sean súper amigos, sino porque tienen un recurso fundamental para ellos, que es el alimento. ¿De acuerdo? No sé si os fijáis en las colas y en las orejas, ahí hay tensión. Están comiendo, pero hay tensión. ¿De acuerdo? Pero se juntan a pesar de todo por el recurso del alimento. Además de todo esto, tienen necesidades de agua que fluctúan entre 50 y 70 mililitros por kilo, es decir, una media de 1 mililitro por kilocaloría de energía metabolizable que ingieren. Y teniendo en cuenta esto, las dietas secas solo aportan un 5 o un 10% de agua, con lo cual se necesita estimular la bebida. Por contra, una dieta húmeda aporta un 78% de agua y cuando se come una dieta húmeda no necesitan beber. Entonces, en situaciones en las que el aporte de agua está restringido o no tienen acceso ni siquiera a él, necesitan dietas húmedas. ¿De acuerdo? Además, son carnívoros estrictos obligados. Y esto, aunque voy a decir en esta diapositiva algunos palabras, justifica que sean carnívoros estrictos y que la proteína que comen tiene que ser de origen animal, que no me vale proteína de otro origen que no sea animal, suplementada con otros aminoácidos. ¿De acuerdo? Altos requerimientos en proteína de origen animal, repito. Tienen una falta de adaptación en ciclos biológicos como el de la urea, por alteraciones, no por alteraciones, sino por diversidad de enzimas en algunos ciclos biológicos. Tienen un aminoácido esencial como es la taurina, que solo y exclusivamente está en el tejido animal y no es capaz de sintetizar su hígado esta taurina de ningún otro aminoácido esencial, tampoco sintetizan ácido araquidónico, no transforman betacarotenos en vitamina A, es decir, tienen muchos problemas como consecuencia de unas características específicas de metabolismo porque les falta una enzima que tenemos la mayoría de los mamíferos, que es la glucuroniltransferasa. Y tampoco sintetizan niacina a partir de triptófano. Todo esto hace que por mucha suplementación que a proteína que no es de origen animal se le haga, no le hace un alimento ideal para un gato. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, por eso cazan los gatos. ¿De acuerdo? Por eso siguen cazando, independientemente de que se coman todo lo que cazan o no. ¿De acuerdo? Las necesidades de proteína en animales sanos suelen ser una media de 7,8 gramos por kilo de peso de gato, que viene a ser unos 50 gramos por cada 1000 kilocalorías que comen. Las mejores dietas que le podríamos dar a los gatos deberían tener un porcentaje de proteínas de más del 40% con un índice de hidratos de carbono de menos del 21%. En ninguna comida comercial seca se encuentran estos porcentajes y sobre todo un fósforo bajo. Un ratón tiene estas proporciones, 70% de agua, 60% de proteínas y menos de un 2% de hidratos de carbono, para que veáis lo que necesita un gato. ¿De acuerdo? Con respecto a, hablando de evidencias científicas, pues mira, uno de los argumentos que he escuchado no hace mucho es que se dice que no hay evidencias de que la implantación de programas CER sea eficaz para el control poblacional y para el bienestar de los gatos. De eso voy a hablar después, pero de lo que voy a hablar en este instante es de las evidencias científicas de los distintos estudios que han aparecido
por parte de los grupos conservacionistas como forma de atacar la presencia de gatos. Y resulta que todos esos estudios, en la mayoría de ellos, no hay una evidencia científica alta. Están publicados en medios muy divulgativos, que llegan a mucha población, pero no son medios científicos, no tienen un rigor científico como tal, ¿de acuerdo? Además de todo esto, en muchos de los argumentos que utilizan están descontextualizados, sacan partes de esos estudios sin explicar el resto de los estudios, es decir, son incorrectas en muchas de las situaciones, son incorrectas sus conclusiones porque no hablan, porque si te pones a leer esos mismos artículos que esgrimen los conservacionistas contra los gatos, resulta que los principales problemas contra la biodiversidad no solo son de los gatos, ni siquiera en la mayoría de las ocasiones, sino que las principales amenazas de la biodiversidad son las de origen antropogénico, es decir, en las que interviene el hombre, que es la industrialización, la agricultura con todos sus pesticidas, las actividades cinegéticas, la caza y la pesca, destruye mucho medio natural y sobre todo las urbanizaciones de muchos de los territorios. Es decir que, ojo con las interpretaciones que se hacen de los estudios que han aparecido y que esgrimen los grupos conservacionistas, porque leyéndoles a fondo resulta que no están así. Simplemente esta es una de las cosas, de los argumentos que se pueden esgrimir contra los grupos conservacionistas porque no se han leído bien los estudios, ni siquiera que ellos mismos dicen. ¿De acuerdo? Hablando de la excusa de la transmisión de enfermedades como la leucemia felina de los gatos hacia los linces, volvemos a lo mismo. Hay un gran desconocimiento en materia técnica de lo que es la leucemia infecciosa felina, de lo que es la epidemiología y la patogenia, es decir, en cómo se distribuye ese virus en los territorios, cómo ese virus, una vez entra en los distintos organismos, causa patología. Pues eso hace que ese desconocimiento hace que se digan verdades sin realmente saber qué se está diciendo. El virus de la leucemia felina necesita un contacto muy estrecho, muy estrecho, es decir, que casi es una transmisión directa para que exista contagio de un animal a otro, ¿de acuerdo? Es un virus que es muy lábil, es decir, es muy frágil en el medio ambiente, en cualquier situación de humedad, de temperatura, en cualquier situación, ya no digo extrema, se muere en pocos minutos el virus, con lo cual se necesita un contacto muy estrecho. Y si os acordáis, antes hablamos de que sí, que el gato puede estar en territorios en los que ha estado el lince, pero jamás interactúa con ellos de forma directa. No interactúa con nadie por ese carácter individual que tiene el gato. Con lo cual, que un gato chupe a un lince y le contagie en pocos minutos la leucemia no te digo que sea imposible, pero es lo más improbable del mundo. Por eso el carácter tan lábil que tienen los virus, ¿de acuerdo? Hay otro concepto, y este es importante, y a ver si soy capaz de explicarlo porque necesita un poco más de explicación por mi parte, y es que hay un concepto que se denomina virus de la leucemia felina endógeno, que hace referencia a que una de las principales vías de patogenicidad, de malignidad y de persistencia del virus de la leucemia en los hospedadores, en los gatos o en los linces en este caso, es que estos virus de la leucemia producen una integración de su material genético en el material genético del gato o del lince en este caso, y no muere el virus como tal, sino que se perpetúa porque perpetúa de forma genética. Esta integración ha hecho que de forma ancestral esté tan integrada en el genoma de los felinos, incluidos los felinos salvajes, incluido el lince, que hay secuencias genéticas de virus de la leucemia endógena que pueden hacer
en algunas combinaciones de replicación que antepasados tuyos que han tenido el virus de la leucemia felina sean capaces de generaciones posteriores hacer que tú contraigas la enfermedad sin tener que haber un contacto directo con ningún animal que haya tenido recientemente contacto con el virus de la leucemia felina. ¿Me explico? Es decir, que tienes implícita una carga genética por el hecho de ser felino de forma endógena que te la han traspasado tus antecesores. ¿De acuerdo? Es una transmisión ancestral y esto se produce y esto explica muchas situaciones de gatos que no han tenido contacto con nadie y de repente desarrollan una leucemia infecciosa. Pues lo mismo les ocurre a los linces, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿quién contagia a quién? Es decir, el gato no entra en contacto con el lince, los dos tienen la posibilidad de contagiarse, pero ¿quién contagió a quién en un momento determinado? La esterilización de gatos de forma masiva en colonias hace que la depredación de esos gatos se reduzca a 13 minutos al día. ¿De acuerdo? Y esto hay varios estudios que lo determinan. El hecho, además de producir una esterilización masiva, hace que haya menor cantidad de individuos en un territorio, con lo cual los gatos que en general comen por lo que se denomina por energía, es decir, comen lo que necesitan para las funcionalidades que tengan que hacer en un momento determinado y para la población que haya, si hay menos individuos, hay menor depredación. Y esto es un hecho. 13 minutos al día un animal esterilizado. No es tanto. Hemos dicho que necesitan cazar, pero en los programas CER, además de la actuación de la esterilización, la alimentación proteica es una alimentación de calidad proteica, aunque no sea lo recomendable, sí que es lo que se hace. Recomendable desde el punto de vista nutricional para los gatos, me refiero, sí que se recomienda como plan genérico de actuación. La alimentación altamente proteica, también esos mismos estudios dicen que hace que se produzca una menor depredación por parte de los gatos. Quisiera hacer un inciso aquí con respecto a la nomenclatura, y es que en los últimos tiempos se ha intentado por parte de los grupos proteccionistas de hablar del gato como oye, es el gato, estamos hablando del gato de la calle como del gato, es decir, es el mismo gato doméstico que es que tenemos en casa. Y sí es cierto, es decir, es el mismo individuo. Y eso hace que los grupos conservacionistas arremetan más todavía en contra de él. Si en lugar de llamarle gato doméstico, que bueno, el nombre lo lleva y los genes lo llevan, le llamáramos más gato silvestre, gato salvaje, es decir, le diéramos más una condición de asilvestrado, estoy convencido que estos grupos conservacionistas tratarían mejor a este gato. Lo tratarían como un zorrito que hay en la calle de forma silvestre, o una lechuza, o un búho. ¿De acuerdo? Esa es mi reflexión. Yo creo que es hora de empezar a los gatos a llamarles por su nombre. Y si son silvestres, son silvestres. ¿De acuerdo? Y estoy convencido de que de esa manera podemos responder a esto. ¿Quién es el que decide que la vida de un búho, un lince, es mucho más valiosa que la de un gato de vida libre? Con respecto al argumento del riesgo para la salud pública, es cierto que este argumento cada vez está perdiendo más poder por parte de los detractores de las colonias de gatos. Aquí quiero contar lo que es una zoonosis. Una zoonosis es el contagio de infecciones de animales a los hombres, pero veis que pongo una flecha de doble direccionalidad. También ocurre al contrario. Y el ejemplo más palpable es la última pandemia de coronavirus. Y bueno, veremos qué pasa con esta última fiebre, esta última viruela del mono. A ver qué pasa. Es una excusa muy socorrida que se ha utilizado mucho, de forma muy incesante. Yo en el pasado he asistido a muchas reuniones de vecinos, de comunidades en las que había una colonia y se quejaban y se los querían matar, y entonces íbamos a una especie de misión, por así decirlo.
para tratar de hacer entender al vecindario, pues eso, que los gatos son lo que son y todas estas cosas que estamos haciendo y que ya están más aceptadas. Y en todas estas reuniones siempre había una mujer embarazada, una mamá amantísima de sus hijos. A ver, no me malinterpretéis que yo soy un padre de familia con muchísimos hijos, es decir, no, esto no quiero que sea peyorativo esto, y un médico, que sabían todos mucho, se asustaban todos del riesgo de la presencia de esos gatos ahí, porque todos sus hijos y todo el vecindario iban a morir de grandes y graves enfermedades como consecuencia de los gatos. Es cierto que los gatos están implicados en muchas enfermedades, es así, y son portadores potenciales de ellas, es un hecho, y vamos a hablar algunas de ellas. Lo que pasa es que los hábitos higiénicos de los gatos les hacen muy resistentes a estas enfermedades, ¿de acuerdo? En este comité de colonias felinas al que pertenezco, de ABEPA, en el primer congreso de la Dirección General de los Derechos de los Animales, participé yo, está mi compañera Valentina, y esta persona que marco ahí es Guadalupe Miró, que yo creo que la conocéis muchos o todos, y ha sido profesora mía, es una catedrática de parasitología y medicina infecciosa de la Universidad de la Complutense de Madrid, de la Facultad de Veterinaria, y de tanto prestigio internacional que es una pasada que la tengamos entre nuestras filas, ¿de acuerdo? Y gracias a todo el trabajo de Guadalupe Miró, pues este argumento de la salud pública cada vez está perdiendo más peso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algunas de las principales enfermedades que se esgrimen que esgrimen los detractores de los gatos. Evidentemente la presencia de los gatos y los humanos hace que estos gatos, que son difíciles de manejar, en algunas ocasiones puedan producir mordeduras. Cuando se produce una mordedura, sea de gato, sea de humano, sea de lo que sea, se produce una infección casi en el 50% de los casos, se producen heridas que suelen ser puntiformes y pueden ser más o menos graves en un momento determinado. Pero esto no porque sean gatos, sino porque, bueno, en general los humanos no nos dedicamos a mordernos unos a otros, pero tenemos la misma, es decir, otro tipo de microbiota en la boca, porque ellos son carnívoros estrictos, pero tenemos nuestros propios microorganismos que contagiamos. Siempre que hay una mordedura se necesita una atención médica. Y las mordeduras, que sepamos, hasta ahora no transmiten el tétanos, que muchas veces siempre se vacunaban y demás. Yo nunca me he vacunado de tétanos y he sufrido muchísimas mordeduras a lo largo de mi vida profesional. Con respecto a la leishmaniosis felina, que suena mucho, es una enfermedad zoonótica importante y en las que, por ejemplo, un territorio como es el español, que hay una gran incidencia de leishmania en perros, se estima que si hay incidencia de zoonosis en perros, la hay en gatos también, ¿de acuerdo? Y de la misma manera que es una zoonosis de los perros a los humanos, y al revés, insisto, también potencialmente puede ser de los gatos. Lo que pasa es que el papel epidemiológico del gato como reservorio de la leishmania no está confirmado, ¿de acuerdo? La seroprevalencia, es decir, la cantidad de leishmania que hay en gatos es mucho más baja que en los perros porque hay una resistencia natural de los gatos a la infección. Hay que hacer un diagnóstico diferencial en los gatos importante porque la forma de presentación es muy distinta a la de los humanos y a la de los perros. Suelen ser lesiones dermatológicas o lesiones oculares, es decir, sobre todo son las presentaciones más normales. Entonces, yo como técnico veterinario, siempre que encuentro lesiones de este tipo, tengo que hacer diferenciales porque, bueno, potencialmente puede ser. Pero su papel epidemiológico no está nada claro. La toxoplasmosis, todo el mundo ha oído hablar de ella, con un ciclo biológico complejo en el que el gato es un ciclo biológico doble, en el que el gato es hospedador definitivo e intermediario, y la falta de comprensión de este ciclo y en gran parte por parte de los profesionales de la salud humana que no saben parasitología veterinaria hace que en muchas ocasiones haya habido más miedo de lo que realmente es. En realidad, aunque es cierto que el gato como portador definitivo es
el que transmite, es decir, del que nace todo esto, la principal vía de contagio de la toxoplasmosis no es el propio gato, ¿de acuerdo? En realidad se trata de una toxinfección alimentaria, porque las heces de los gatos en algunas ocasiones mal manejadas, sin unas medidas higiénicas básicas, que permanecen en los ambientes más de 3 a 5 días, que es cuando se esporula el parásito y se hace infectivo, hace que se puedan ser infectivos. Entonces, con ciertas medidas higiénicas y cierto conocimiento del parásito, lo que ocurre es que la propia presencia del gato no es la que contagia la toxoplasmosis, sino que se trata más de una toxinfección alimentaria, es decir, nos contagiamos los humanos de verduras mal lavadas, del manejo de tierras con manos y luego no nos lavamos, del consumo de productos alimentarios no cocinados. Y no hace tanto el grupo Genfe de ABEPA también desarrolló junto con el grupo con la Sociedad Nacional de Ginecología, unas recomendaciones que están en la página de Genfe sobre toxoplasmosis que se pueden leer y son muy concluyentes, con lo que la toxoplasmosis, aunque potencialmente puede ser un riesgo zoonósico, en la práctica no lo es bajo ningún concepto. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad del arañazo del gato, producida por una bacteria que se llama Bartonella ellensae, que es una enfermedad que se transmite a los humanos mediante la mordedura, cuando te muerden los gatos. Para que se tenga esta enfermedad necesita que el gato tenga esta bacteria, se llama la Bartonella, y necesita un vector, es decir, es una enfermedad vectorial que necesita un vector como la pulga para que se produzca una transmisión entre gatos, ¿de acuerdo? Hay una prevalencia en zonas que puede llegar hasta el 70%, es decir, de haber bartonelas en algunas zonas de los gatos, pero esta prevalencia tan alta en algunas circunstancias en población de gatos no da una correlación directa con el aumento de la incidencia de esta zoonosis en humanos, ¿de acuerdo? Se produce mayor probabilidad de infección de Bartonella entre gatos cachorros, con lo cual el que no haya gatos cachorros, ahora veremos, es un motivo es una buena acción de control de esta enfermedad, y pueden producir en los humanos pues manifestaciones sistémicas en un porcentaje que puede llegar hasta el 10% de los casos cuando se produce una mordedura. Son manifestaciones como pues fiebres más o menos intensas, con aumento de ganglios linfáticos, de zonas, es decir, puede producir una cierta enfermedad. ¿Vale? Y se da sobre todo en niños, pero también en personas inmunodeprimidas. El control de esta enfermedad, sobre todo, bastaría con controlar las pulgas de los animales, de los gatos, evidentemente si tenemos el acceso a poderlos desparasitar, y ahora hablaremos de cómo podemos hacerlo en algunas acciones como el programa ACER. Si disminuimos la densidad de cachorros con la esterilización, pues disminuye la probabilidad de contagios, manejarnos con los gatos de forma segura para que no nos muerdan, y sobre todo que personas inmunodeprimidas no tengan gatos jóvenes, gatitos chicos, que puedan transmitírselo con mayor facilidad, ¿de acuerdo? Prevenimos, por ejemplo, la agresividad asociada al juego depredatorio, con aquello que os decía, tratando de socializar lo máximo posible a los cachorros, dejándoles con la madre para que sepan lo que es jugar y lo que es depredatorio, porque la diferencia entre esos dos instintos, si no lo hace la madre, nosotros no somos capaces de enseñárselo. Y esa socialización, evitando un destete precoz, pues antes de las 14 semanas, como hablamos antes. Y sobre todo, pues higiene nuestra. ¿De acuerdo? Otra enfermedad importante, y esta es importante, es la rabia, el virus de la rabia. Es una viriasis muy grave que produce una zoonosis muy grave. Es una zoonosis que puede llegar a ser mortal en un porcentaje alto de casos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que los programas de vacunación en países civilizados, civilizados, no sé cómo decirlo, en países más... como un país como España, bueno, ya no sé lo de civilizados, hace que haya disminuido
enormemente la incidencia de esta infección. Y además de todo esto, los gatos, o sea, si nosotros tuviéramos un brote en España, que no lo hay desde hace unos años, en el propio territorio peninsular, si hubiera un brote, los gatos son siempre muchos más resistentes a la infección por sus hábitos higiénicos, ¿de acuerdo? En zonas donde la rabia es endémica, pues en Marruecos, en Francia es más endémica que en España, los programas de vacunación consiguen erradicar, con lo cual a la hora de manejar gatos de vida libre, no está de más vacunar de rabia, ¿de acuerdo? Por último, hablar de los parásitos, en general muchos tipos de parásitos, pero sobre todo los parásitos que más nos pueden contagiar, que más zoonosis son los parásitos intestinales, como los tenias y los helmintos. Los tenias son los parásitos planos y los helmintos son los parásitos redondos, más o menos largos, pero redondos. La inmensa mayoría de estos parásitos son especie dependientes, es decir, es un parásito de un gato, es un parásito de un gato y no es de un humano, aunque en algunas ocasiones, como por ejemplo el Toxacara, sí que corresponde, sí puede ser una zoonosis, pero necesita un contagio directo fecal-oral, es decir, necesita que te comas el parásito y te comas la caca para que te contagies, ¿de acuerdo? No se sostiene, o sea, no se sostiene que nadie se esté comiendo una caca de un gato para contagiarse de esta parasitosis, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues estas son las principales causas, o sea, excusas que esgrimen los detractores de las colonias. Ya habéis visto cómo se pueden rebatir, ¿de acuerdo? No es para tanto, es decir, no hay argumentos. Si además de todos estos argumentos que he dicho anteriormente, explicamos de forma adecuada lo que es un programa CER con V, tendremos todavía más argumentos para decir que los gatos de vida libre, bien manejados de una forma ética, no son un peligro para nada. Los estudios demuestran que estos programas mejoran la vida de los gatos y esta es la principal acción para mí importante. Mejoran la relación de los gatos con el vecindario y sobre todo disminuyen el tamaño de la colonia. El objetivo de un programa CER no es como muchos piensan, incluso que realizan los CER, de eliminar la población de gatos de un territorio determinado. Es controlar la población porque disminuye ese territorio y haces que desaparezcan gatos jóvenes de ese territorio que son los causantes de muchos de los problemas que ocasionan las colonias. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo fundamental de los programas CER es mejorar la vida de los gatos, porque entre otras cosas disminuye el tamaño de las colonias. El éxito de estos programas depende de la tasa de esterilización. Se estima que tiene que ser por encima de un 75%, pero esto se tarda tiempo en hacer, no es de un día para otro, ¿de acuerdo? Y se necesita una monitorización y un seguimiento de estas colonias para saber esa incidencia de población como va. Hay un modelo de manejo de poblaciones de animales de vida silvestre, un estudio que apareció hace poco, en 2021, para tratar de aplicar ciencia a la hora de tomar decisiones por parte de las decisiones políticas por parte de las administraciones, ¿de acuerdo? Ese estudio manejó 50 gatos, 25 hembras y 25 machos, con 5 modelos de gestión de la población de estos gatos, valoró el coste de la implementación de esos modelos de gestión durante un periodo de unos 10 años, valoró la eficacia para controlar la población y comprobaron que, aunque se hizo sobre 50 gatos, era extrapolable a más de 5.000, a poblaciones de más de 5.000 gatos. Se hizo una simulación, es que no estoy viendo bien esta parte. Se hizo una simulación de los diferentes modelos de control en los que se valoró la captura y el sacrificio con distintas intensidades de captura y de sacrificio de población,
con la captura y adopción y luego o los que no fueran adoptables que pasaran a un refugio y pasaran ahí el resto de su vida, o la posibilidad de captura, de sacrificio, la mitad y mitad en adopción, la mitad, o sea, otro sistema fue el CER y otro sistema fue el CER más la adopción de un porcentaje de animales que consideran que podían ser socializados. Ya os digo que con distintos tipos de intensidad. Y las conclusiones a las que llegaron fueron que solo las intensidades altas de cualquiera de estos programas, de estos sistemas de control, por encima del 50 al 75%, reducían la población de una forma más o menos eficaz, de cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Se comprobó que era mucho más caro, que ya influye también esto y es importante a la hora de tenerlo en cuenta, era mucho más caro y menos eficaz sacrificar y meter a los gatos en un refugio, si no se sacrificaban, que hacer un método CER. Y luego vieron que la intensidad era el factor determinante para la eficacia. Cuanto más intensidad, en concreto del sistema CER, cuanto más esterilización hicieras en la población, más intensidad, mejor era el resultado que obtenían. Esto es evidencia, ¿de acuerdo? Para cuando argumenten que los programas CER no tienen evidencia de que funcionen, este estudio es una evidencia clara. Cuando hacemos programas CER, yo hablando desde el punto de vista técnico, cada vez que tenemos el gato en nuestras manos, en nuestras instalaciones, aprovechamos la captura para hacer todas estas cuestiones. Examen físico, esterilizar, que es la acción fundamental, pero también desparasitamos y vacunamos, aunque puedan ser medidas controvertidas. Pongo ahí lo de hacer test de leucemia inmunodeficiencia en interrogatorio porque ahora hago una reflexión sobre ello. Y por supuesto, deberían ser identificados por cualquier método, o con un corte en la oreja o con el chip. Si la ley al final de protección animal llegara a salir y las colonias felinas estuvieran incluidas, pues tendrían que ser las administraciones las que tendrían que responsabilizarse de esa identificación. Con respecto a las pruebas de retrovirus de leucemia e inmunodeficiencia en los programas CER, la reflexión es que las pruebas diagnósticas tienen sentido cuando van a cambiar una decisión clínica. Si los gatos que nosotros manejamos dentro de los programas CER están aparentemente sanos o con signos muy leves de enfermedad y pase lo que pase, vamos a esterilizarlos y van a volver a la colonia, lo que no tiene ningún sentido es que yo haga una prueba de leucemia e inmunodeficiencia, porque ¿para qué? ¿Va a cambiar en algo la decisión? Entonces, en este tipo de programas de control de colonias, no es necesario realizar estos test diagnósticos porque no me van a cambiar la decisión. Con respecto al acto de la vacunación, pues siempre ha sido controvertido, sobre todo en el medio veterinario, en el medio técnico en el que me desarrollo, porque se supone que una vacunación es un acto médico que es riesgoso y que se tiene que hacer bajo unas determinadas condiciones de salud del animal, previa desparasitación, etcétera. Tienes que poner una vacuna y una revacuna, como habéis visto en toda esta pandemia con la vacuna del coronavirus. Lo que pasa es que en la acción CER pues ves a los gatos una vez. Entonces, ya os digo que ha sido motivo de discusión durante muchísimo tiempo. Y la conclusión de los principales paneles de expertos internacionales de epidemiología y virología es que siempre es mejor una sola vacuna que nada. Una sola vacuna puede que no evite de forma individual una enfermedad, pero por supuesto puede evitar una epidemia, ¿vale? Se recomienda incluso vacunar a animales desde las 2-3 semanas, cosa que en condiciones normales el periodo de inicio suele ser a partir de las 8 o 9 semanas, incluso con signos leves de enfermedad. Es decir, si tienen un resfriadito o unos moquitos, es mejor vacunarles y que no contraigan una panleucopenia a estar pues, con cuidado de que a ver si le va a pasar algo por vacuna, ¿vale? Por supuesto, en esas circunstancias deberían ser vacunados con determinados tipos de vacunas que sean más seguras desde el punto de vista de la aparición de efectos secundarios. En estos actos también recomendamos desparasitar de forma interna y externa. Ya sé que no es mucho, pero
también puedes evitar una zoonosis con esta cuestión, ¿de acuerdo? Y por supuesto hay estudios que en un mismo acto de vacunaciones, desparasitaciones, esterilizaciones, demuestran la eficacia de este acto y la inocuidad, ¿de acuerdo? El concepto que han manido en los últimos 2 años de la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, o en inglés el herd immunity, que nos dice que al vacunar no solo protegemos a un individuo, sino que aportamos inmunidad colectiva, disminuimos la transmisión de un agente, eso hace que disminuya la probabilidad de que existan brotes y que disminuya la prevalencia de una determinada enfermedad en concreto. Y siempre que nos ponemos a hacer un CER, tenemos que tener un plan B para situaciones que son menos controlables. Cuando hay cachorros, cuando hay madres lactantes, cuando hay animales muy debilitados por enfermedad, tendremos que valorar una calidad de vida y saber qué vamos a hacer en esas situaciones, o si hay animales que pueden ser socializados. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, que siempre que desarrollamos un plan B, un plan de CER, tengamos la posibilidad de tener ese plan B. Quisiera aprovechar este espacio que me brindáis para seguir hablando del programa CER y hablar de la E del programa CER, que es la esterilización, y hablar desde el punto de vista técnico. Yo no sé, yo creo que ya algunos me habéis escuchado, y el que no me haya escuchado, o sea, y el que me haya escuchado, pues pido disculpas, pero para el que no me haya podido escuchar, quiero volver a hablar del concepto, o sea, de la esterilización en general en otros programas CER, pero sobre todo el concepto de la esterilización temprana, que es donde más sentido tiene. Desde el punto de vista técnico, todos los veterinarios, es decir, la esterilización, perdona, es el acto quirúrgico que sin duda más se realiza. Pero el cómo, cuándo y qué tiempo de recuperación con respecto a esta esterilización sigue suscitando mucha controversia, incluso en el sector veterinario. Mucha bibliografía con respecto a la esterilización temprana. Ya en un artículo de la prestigiosa revista veterinaria, el Journal de Medicina Felina, en 2010, fijaros de lo que estoy hablando, hablando con el de Cat Group, ya en 2010 hablaba de la esterilización temprana, de cómo hacerla y demás, es decir, ha llovido. La sociedad, distintos posicionamientos de sociedades veterinarias internacionales de mucho prestigio, como la AFP o la Sociedad de Pequeños Animales Americana, con posicionamientos en 2012, en 2017. Esta es la página, la página de la sociedad de la ISFM y la ICAT, que hablan de forma conjunta con la sociedad de Cat Group, que es una sociedad británica sobre todo, pero se está convirtiendo en muy internacional, que dan recomendaciones con respecto a cuándo esterilizar a los animales, y hablan de cosas como las que os voy a contar. Sobre todo de deberes y responsabilidades de los veterinarios, en las que pues tengo algo que decir, o algo que pensar, y que como veterinario, por el hecho de, en este caso, de hablar de esterilización de animales de colonias sin cuidadores como tal, con menos medios, menos recursos, debemos en cualquiera de los casos utilizar los mejores medios técnicos, y no clasificar a los animales como de primera y de segunda, que yo lo he visto, menores, con materiales de menor calidad, con peores suturas, peores condiciones en general. Es el veterinario el que debe recomendar a los cuidadores sobre la práctica, sobre los beneficios y la seguridad de la esterilización en general y de la esterilización temprana en particular. Y sobre todo es el veterinario el que debe decidir el mejor momento, en función de estudios que lo avalen, sin atender a otras consideraciones que no sean más que técnicas, es decir, olvidarnos de las sensibilidades mal entendidas, del pobrecito, qué pequeñito es para esterilizarlo, ¿de acuerdo? Porque eso al final es contraproducente para el propio gato. La esterilización temprana es aquella que se realiza en animales prepubres, es decir, antes de la pubertad, antes en las hembras sobre todo de los 4 meses de edad. La idea fundamental es asegurarnos que sea en las hembras antes del primer celo, y las hembras salen en celo
en función de en qué época del año nazcan, porque es decir, salen en celo y la vida reproductiva de las hembras gatas depende del fotoperiodo, ¿de acuerdo? Es decir, hembras que con 3 meses en enero con un fotoperiodo creciente son capaces de salir en celo, ¿de acuerdo? Entonces, la idea fundamental es que para evitar que salgan en celo, para realizar la esterilización antes del celo, es recomendable hacer de forma genérica, una esterilización llamada temprana, típicamente entre las 4 y 16 semanas de edad. Cuando en los gatos que nos influyen a nosotros, que es lo que estamos hablando ahora mismo en los gatos de colonias, el factor limitante es el peso. Aquel gato que pese más de 300 gramos es apto en general para la esterilización. Es cierto que habrá que tener unas consideraciones específicas porque se trata de animales, muy pequeños, pero conociéndolos no tiene por qué haber problema. La esterilización en general tiene una serie de ventajas. La esterilización temprana, por supuesto, vamos a hablar también de ellas, pero sobre todo la esterilización tiene la ventaja del control poblacional. Es el método más rápido y más seguro que existe a la hora de hacer un control poblacional. Esto es fundamental. Además del control poblacional, que es lo que requiere, lo que se quiere de forma principal en esta acción del CER, se produce un control del estrés en las colonias, en los territorios donde están los gatos. Hay una menor tasa de enfermedades como consecuencia de la disminución de ese estrés y sobre todo hay una mayor concordia de las colonias con los vecinos y por supuesto con la biodiversidad. Ya lo hablamos anteriormente. Es cierto que hay otros modelos, y otros métodos de control poblacional. Hay una esterilización sin gonadectomía que desde luego no tiene sentido porque puedes controlar la población, pero desde luego no controlas el estrés y técnicamente es mucho más difícil de hacer. Y luego hay una esterilización química que se puede producir y se está hablando mucho, pero de cara a utilizar esta esterilización química en animales de colonias no tiene sentido porque primero es incierta, es decir, no sabes si va a ser eficaz o no, es más cara y lo último es que es temporal. Los beneficios individuales que tiene para los gatos la esterilización temprana, en los machos se ha comprobado que tienen una menor incidencia de excesos infecciosos como consecuencia de menores peleas y demás, tienen un menor comportamiento con marcajes urinarios, un menor comportamiento sexual y menor vagabundeo que molesta mucho a todo el vecindario. Y también se producen menores agresiones a los veterinarios, que desde el punto de vista técnico a mí personalmente ya me vale. Solo con esta ya me valía. Beneficios para machos y hembras, disminuyen la incidencia de enfermedades, de todas aquellas enfermedades que tienen que ver con el estrés. Menor incidencia de asma bronquial, menor incidencia de gingivitis crónica felina, menor incidencia de hiperactividad felina que causan no pocos problemas en los gatos. Y un dato que es irrefutable es que esta esterilización temprana realizada antes de los 6 meses, hay estudios que dicen que reduce el riesgo de carcinoma mamario en un 91%. Este dato no se puede discutir. También hay falsos mitos en esto de la esterilización temprana, es decir, mitos como que pueden ser más obesos los animales, que disminuye el crecimiento de los animales, que se producirán como consecuencia de esta esterilización mayores afecciones de las vías urinarias bajas o alteraciones dermatológicas. Con respecto a la aparición de enfermedades de las vías urinarias bajas, que suelen ser obstrucciones urinarias, resulta que en los machos la esterilización temprana, es cierto que la esterilización temprana produce un menor desarrollo de los órganos sexuales secundarios, como son el pene, la vulva. Esa disminución del tamaño del pene no hace que se reduzca el diámetro de la uretra, con lo cual no se altera la funcionalidad muscular de la uretra. Con respecto a los órganos sexuales, por ejemplo, ya os comento que el menor tamaño del pene en los machos no causa ninguna incidencia porque no produce esa reducción del diámetro de la uretra.
Y una cosa que ocurre en perras, por ejemplo, es que la esterilización en hembras precubres produce unas vulvas pequeñas, unas vulvas infantiles que producen en ocasiones dermatitis. Pues en los gatos eso no está descrito, ¿de acuerdo? No hay esas dermatitis. Aquí es el gato, es que no estoy viendo la parte superior. Este es el caso de un gato concreto que apareció en nuestra consulta como consecuencia de un bloqueo, de una obstrucción de la uretra, pero podéis comprobar que este gato está entero, está sin esterilizar. No se ve bien en la radiografía, pero aquí tiene un cálculo en la uretra peneana y no se ve tampoco en la radiografía, porque se veía en ecografía, que tenía una próstata muy grande. Es decir, que el hecho de que no esté esterilizado no le garantiza que no va a tener nunca problemas urinarios de obstrucciones y demás. ¿De acuerdo? La obesidad siempre se ha esgrimido como factor determinante a la hora o sea, en los gatos que se les esteriliza. Y sí que es cierto, en los animales esterilizados en general, tienen cierta tendencia a la obesidad porque se afecta al centro del hambre, de la hipófisis, como consecuencia de la falta de hormonas sexuales en un momento determinado. Lo que pasa es que en la esterilización temprana, en la que no ha habido un influjo hormonal, no hay esa afección al centro de la hipófisis del hambre, con lo cual no existe la obesidad. Hay otro concepto y es que se dice que los gatos que se esterilizan antes de tiempo no desarrollan su tamaño general normal y es como consecuencia de que se produce lo que se denomina un cierre prematuro de las fisis óseas. Las fisis óseas son aquellas partes distales de los huesos largos, sobre todo, por donde los huesos crecen. Son unas zonas, las zonas fisarias, en las que se va produciendo un acúmulo de sustancia ósea que a medida que va pasando el tiempo hace que el hueso sea cada vez más largo. Sí que es cierto que cuando se esteriliza de forma precoz o temprana a un gato, ese cierre se puede producir 8 semanas antes de lo normal. Lo que pasa es que 8 semanas antes no es significativo cuando el cierre final de las fisis óseas se produce no antes de los 30-38 meses de edad de los gatos. Entonces, 8 semanas antes no produce incidencia. Es decir, los gatos al final van a tener el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Y tampoco es cierto que por el hecho que esterilicemos de forma precoz a un gato se vaya a producir diabetes por el mismo razonamiento de la obesidad, porque la principal causa de obesidad en los gatos es la aparición la principal causa de diabetes de los gatos es la presencia de la obesidad. Con respecto a la cirugía, decir que en las cirugías, ya os dije antes que como técnicos debemos poner de nuestra parte los mejores medios. Se tratan de cirugías asépticas, y esto tiene una connotación técnica, que son limpias y encima son no contaminadas, es decir, debemos hacer todo lo posible porque se produzcan las cirugías en unas condiciones de total asepsia, con lo cual no necesitan antibiótico ni antes, ni durante, ni después de la intervención, y mucho menos antibióticos de depósito, ¿de acuerdo? Recordad lo que os voy a decir, y es que estamos inmersos en la siguiente pandemia, y es la de la resistencia a los antibióticos, y parte de ello es la del sobreuso de antibióticos de forma injustificada, incluidos en la práctica del CER, ¿de acuerdo? Una técnica bien realizada no necesita antibióticos, con lo cual no eres mejor veterinario porque utilices el famoso antibiótico de reservorio como el convenio. Por último, voy a hablar de la última letra del programa CER, que es la del retorno, y desde el punto de vista técnico también tengo algunas cosas que decir. Este retorno tiene que ser lo antes posible. Se tienen que recuperar de las condiciones de anestesia, una recuperación postquirúrgica lo antes que se pueda, y en no más de 12 a 24 horas el gato debe volver a su territorio. En cuanto el gato recupere presión, temperatura y frecuencias, el gato debe recuperarse en su territorio. Generalmente se suele realizar por las noches, pero sabéis mucho más vosotros que yo.
pueden desaparecer durante unos cuantos días, con lo cual andar pensando en le voy a dar un antibiótico posterior o una analgesia posterior, tienes que hacer todo lo posible como técnico en ese instante para hacer que tenga todas esas condiciones para que no vaya a sufrir ni dolor ni infecciones posteriores. Por supuesto, hay que realizar una monitorización y vigilancia de esos gatos que se sueltan y cuándo aparecen y demás. Y hay un concepto que voy a seguir explicando posteriormente, que es el concepto de que los gatos tienen una inmunidad adquirida para el territorio que viven, inmunidad hacia los agentes infecciosos de su entorno. Se defienden su sistema inmune contra esos agentes. Si retrasamos el retorno, sabemos que causamos más estrés. Dentro del comité de colonias está esta otra persona que se llama Jaume Fatjó, que es un médico psiquiatra y además es un veterinario etólogo, que siempre que tiene ocasión nos ayuda en estas jornadas, hablando de los gatos y el comportamiento del estrés, hablando de la figura de los gestores de las colonias, de los alimentadores de las colonias, y hay estudios que indican que existe, es decir, retrasar el retorno de los gatos, confinar también, produce un mayor estrés. Ese mayor estrés hace que haya menor analgesia, más riesgo de infección y sobre todo mayor riesgo de contaminación quirúrgica, con lo cual más riesgo asociado al acto principal del programa CER, que es la esterilización. El efecto del nicho vacío es un hecho fundamental, es decir, retorno significa volver al gato a su mismo territorio. Este efecto nicho vacío es el efecto que se produce en una colonia al ser desalojada por cualquier motivo y la ocupación del territorio por otros gatos. Es decir, si un territorio tiene unas determinadas condiciones, si una población desaparece, inmediatamente es ocupada por otra población para aprovechar esos recursos. Lo que pasa que acordaros de que pueden aparecer nuevas amenazas infecciosas para los gatos que vienen a ese territorio. A modo de resumen de todo esto que estoy contando, contar pues eso, que la mejor medida de control sanitario de las colonias es la esterilización y el control de la población. Repito, control de población, no disminución, que sí se producirá, y mucho menos eliminación de la población. Se ha comprobado que hay la misma prevalencia de enfermedades en las colonias que en gatos que viven en hogares, ¿vale? Estos programas de control de colonias no necesitan realizar test diagnósticos de leucemia e inmunodeficiencia porque no cambian la situación. Se recomienda esterilizar en el momento de la captura a partir de las 6 semanas. La técnica de esterilización analgesia tiene que estar adaptada para los gatos ferales. En cuanto a la vacunación, pues saber eso, que tienen inmunidad adquirida para la colonia y hay que tratar de vacunar, sobre todo de vacunas esenciales como la trivalente, y la rabia pues sería importante y sobre todo en función de la legislación. Identificación, de la manera que sea, y la recuperación en sitios tranquilos dentro de las jaulas y retorno a su territorio lo antes posible. Monitorizar, limpieza, seguridad, información, formación. Dos últimas reflexiones rápidas para acabar. Este diagrama de pirámide de protección felina es antiguo, pero es esclarecedor. Y en esta situación en la que nos encontramos, en la controversia de tener que defender posturas diferentes, bien haríamos todos en ser más receptivos a la hora de escuchar todas las posturas y acercar posturas y entender que sigue pasando que una actuación hecha en la punta de esta pirámide, como recoger a los gatos y meterlos en santuarios o hacer rescatismo y adopción de esos gatos, son acciones que tienen un gran coste, pero un poco impacto a la hora de manejar una población felina, que de lo que hemos estado hablando, que es la captura, esterilización y retorno, es necesaria, pero no ataca en general el problema de origen que tenemos, que es la gran presencia de gatos, y que deberíamos mirarnos hacia adentro y tratar de esterilizar más a los gatos con propietario, que en muchas ocasiones son el origen del problema. Es decir,
hay veces que hay que escuchar y hay que razonar y hay que poner distintas estrategias a la hora de resolver el problema común, que es que en algunas poblaciones hay más gatos de los que toca por territorio y que esos gatos pueden causar unas ciertas molestias y que se les puede manejar de una forma ética, esterilizándoles para que, sobre todo, tengan mejor calidad de vida estos gatos. ¿De acuerdo? Por último, después de todo esto, decir que a pesar de todo, gato, biodiversidad y salud pública forman una relación saprófita que en realidad lo que ocurre en los territorios es que todos utilizan a todos y se sirven de todos para seguir existiendo y que no hay una invasión por parte de los gatos. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Esto es todo lo que tenía que contaros. Bueno, Juanjo, creo que nos has contado muchísimas cosas. Vaya. ¿No? Dame un segundo y vamos a empezar ahora con la ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Si te parece bien. Vale, voy a empezar con el chat este. Veo que hay No te preocupes, para que sea más fácil para ti, como yo he ido tomando nota, Vale. si quieres, directamente lo que hago es que directamente te las voy formulando yo. Me las ¿vale? formulas tú, te lo agradezco, y así no tengo. ¿Te importa que beba un poco de agua? Que estoy un poco. Por No supuesto. sé ni cuánto he tardado. No te preocupes, ha estado maravilloso. Vale. Si quieres, puedes dejar de compartir la presentación. Vale, o sea, dejar de compartir la pantalla. Exacto, y así iremos también más fluido. Perfecto. Vale, dame un segundo y voy a ello. Bueno, la primera pregunta la realiza Susana Costa. Dice, ¿cómo podemos encontrar veterinarios que hagan CER a precios reducidos en mi provincia, Lérida? He llamado a montones de veterinarios sin éxito. Bueno, no está en mí contestar esto, es decir, no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que desde ABEPA, desde la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales, se está gestando un curso de expertos en manejo poblacional. Yo soy parte del profesorado y soy responsable de una parte, soy coordinador de una área y este máster se va a realizar pues, a partir de final de año, con lo cual pues, eso es una forma. Es una forma. Habrá cada vez más veterinarios, pero no te sé decir, es decir, hay que ir buscando los veterinarios. Esto de los veterinarios, que es medicina privada, es una cuestión de confianza, desgraciadamente. No tengo una respuesta en la actualidad. Vale, seguimos con la siguiente pregunta que formula Diana. Pregunta, ¿qué podemos hacer para parar a todos estos que van contra los gatos libres y que no quieren incluir su protección en las leyes? Bueno, pues hay que seguir luchando con los medios de los que disponemos y son las evidencias científicas. Parte de esta hora de conferencia es para esto, es decir, para esgrimir argumentos contra eso. Evidentemente, vamos a ver, hay luchas y luchas. Las luchas que se realizan en distintas localizaciones, en distintos puntos, no tienen la misma incidencia. Ahora mismo me consta que hay una lucha, por así decir, por utilizar la palabra lucha, que en realidad es la de tratar de esgrimir argumentos y contra estas afirmaciones, pues en los órganos en los que toca, y es, por ejemplo, en el tema de la ley de protección animal, pues hay muchas comisiones de veterinarios y de otras personas que no son veterinarios que están trabajando para tratar de paliar este tipo de informaciones. Se está en ello. No sé si se va a conseguir o no, pero está en ello. Puede que no sea ahora, ojo, pero no se puede evitar pensar que al final los gatos de vida libre
van a tener su nicho, van a tener su reconocimiento. Esto es así, pero hay muchos frentes en los que hacer. Y uno de ellos es esto, es decir, difusión, difusión, difusión. Hay evidencias de que los programas CER funcionan, esto es un hecho y se dirá las veces que sean necesarias. De acuerdo. Siguiente pregunta de Olaya, que nos pregunta, si el gato es un animal que necesita tener comida a disposición e incluso la dieta húmeda, ¿por qué en el posicionamiento del GENFE se habla de retirar el alimento a los 15 minutos? Bueno, el posicionamiento GENFE se está refiriendo en realidad al posicionamiento antiguo, es decir, ese posicionamiento dejaba bastante que desear, por eso ya hay nuevos posicionamientos, pero ya expliqué también que en cuanto a la alimentación no es la situación ideal tampoco, simplemente trataba de explicar que el hecho de administrar pienso de alta calidad, muy proteico, hacía que tuvieran menor necesidad de cazar y sobre todo que se recomendaba por eso y también por la limpieza, pero el gato necesita tener alimento, necesita ese comportamiento ancestral de comer varias veces al día, por eso no deja de cazar, era una explicación más que otra cosa, ¿vale? Se hace lo que se puede, hay limitaciones, o sea, y hay que entender esas limitaciones. De acuerdo. Siguiente pregunta de María Rosa. Nos pregunta, ¿decir gatos comunitarios podría ser un punto intermedio? Mira, en la actualidad a los detractores de los gatos les da lo mismo como les llames y que se traten gatos de colonias urbanas o gatos de vida libre, de espacios naturales. No quieren a los gatos de ningún tipo. A lo que me refiero cuando decía que la nomenclatura de gatos silvestres, es decir, si asumimos que el gato de la calle es un animal silvestre, como lo es un lince, estoy convencido de que en el pensamiento de los grupos conservacionistas entraría como animal a proteger. Mientras no hagamos eso, no van a cambiar las cosas. Pero hoy por hoy, sea el gato que sea, está muy denostado. Vale, siguiente pregunta de Susana Castro. El coronavirus felino hace muchos años que ya existía, ¿no? No es algo de ahora al pasar con los humanos. ¿Es así? Si es así, el riesgo de contagio de esta cepa humana es muy alta, entiendo que pone, de humanos a gatos y viceversa. Perdona, te refieres al coronavirus felino, ¿no? Sí, exacto. ¿Coronavirus felino o coronavirus humano? Repítemela, porfa, la pregunta. El coronavirus felino hace muchos años que ya existía. No es algo de ahora al pasar con los humanos. Vale, ¿Es ya, así? ya. ¿Es Mira, así? ¿El riesgo de contagio de esta cepa humana es muy alta de humanos a gatos y viceversa? bueno, es que el coronavirus felino no es humano, para empezar, ¿vale? No, entonces no hay riesgo ninguno, ¿vale? El coronavirus humano que hemos vivido es un virus humano que viene de una mutación, pero que sepamos, la mutación que produce el coronavirus felino es en sí mismo productor de la peritonitis infecciosa salina, cero riesgo. Hoy por hoy, cero riesgo. El coronavirus felino, si me quiere hablar del coronavirus humano, le puedo decir muchas más cosas, pero el coronavirus felino no se transmite a los humanos, cero. De acuerdo. Siguiente pregunta de Inma Pons. Si el Ayuntamiento de Valencia tiene una consejería de bienestar animal y aplica el CER, entre paréntesis pone que tiene un veterinario para esa función, ¿no se les puede argumentar con esto a las Cortes Valencianas que están entrando en contradicción? Pues claro que se les puede argumentar, claro, si la idea fundamental es que exista una ley genérica, nacional o de comunidades o lo que sea, para crear un marco legal a la hora de tener argumentos legales, valga la redundancia, para aplicar estos programas en el ámbito local, que es donde tienen que aplicarse. ¿De acuerdo? Si tú tienes una ley genérica, pues ya está solucionado. ¿Cuál es el problema? Que desde el punto de vista del ámbito local, unos ayuntamientos sí, otros no, unas comunidades sí, otras no, y dependes pues, de la voluntad del político de turno en ese instante y de la sensibilidad que tenga. Entonces, claro, si la batalla está en eso, la batalla está en que haya un marco legal genérico. Si hay una ley genérica que obliga a los ayuntamientos a proporcionar recursos, formación a los gestores de colonias, pues no habrá ningún problema. Pero si no la hay, pues ya dependes de... Es decir, CER se va a seguir haciendo seguro,
Salga la ley o no, seguro, o salga cuando salga, pero se necesita que haya una ley genérica. Esa es la acción, la pelea. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Noemí. ¿Cómo podemos proceder allí donde los ayuntamientos se desentienden? Nos encargamos particulares y además de amenazas siguen envenenando las colonias con el beneplácito de los cuerpos de seguridad que no se presentan ni habiendo matarratas al alcance de cualquier persona y animal. Bueno, yo no estoy capacitado para responder algunas preguntas de estas. Yo soy técnico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sigo hablando de lo mismo. Formación, 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 charlas, divulgación del programa CER, hacerles entender las veces que sean necesarias, con buenas maneras. Mira, hay un problema y quiero aprovechar el espacio que se me brinda en el grupo de los proteccionistas. Y es que hay mucho ego. Y ese ego hace que haya guerras encarnizadas entre nosotros mismos que al final nos desacreditan. Entonces, de lo que se trata sería de hacer una acción conjunta, eficaz, constante y cero peleas entre los proteccionistas. Cero peleas. Ese es el principal problema que tenemos. Entonces, lejos de eso, pues acciones de este estilo. Formación, 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 formación. Y que en la próxima charla de esta aparezcan 2 concejales de no sé dónde, aparezca un consejero de no sé cuál. Esa es la cuestión. O X veterinarios que no sabían de algunos conceptos. Mira, el concepto de esterilización temprana, llevo hablando 10 años de esta cuestión. Pues resulta que la primera vez que hablé, que se me brindó un foro para veterinarios, fue este año en el Congreso de Especialidades de GTA en Zaragoza. Hace 10 años que llevo hablando. Pues ese tipo de acciones, formación, 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 formación. No hay más. Vale, de acuerdo. Juanjo, siguiente pregunta de Esther. Si los llamamos silvestres y los conservacionistas los defienden como a un zorro, pero al no llamarlos domésticos quedan fuera de las leyes actuales de protección animal y son susceptibles de ser cazados como un zorro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que los conservacionistas se preocupen por ellos y que los cazadores, por ejemplo, tengan carta blanca para tirotearlos o proteger su vida de esto último? Pues lo ideal sería que no hubiera caza, que no hubiera fiesta taurina, que no hubiera desalmados, que no hubiera violadores. Estamos en un mundo imperfecto. Es que no te sé decir, fíjate, es que son preguntas que yo creo que no sé responder, o sea, son preguntas vitales. No te sé decir, fíjate. Es que no sé decir. Yo estoy convencido de que si se les denomina como animales silvestres, tendrían más protección. Nadie caza un zorrito en España. Ya te lo Vale. digo. Siguiente pregunta de Raquel. Lo que comenta sobre el confinamiento de gatos comunitarios en recintos cerrados y controlados según el anteproyecto, lo recoge una tercera modificación del texto. ¿Cuál es el supuesto que contempla esta aberración? Gracias, Juanjo, por exponer tus conocimientos en esta charla. Bueno, vamos a ver, hablo un poco de oído, pero se han suavizado un poco las posturas. No tengo de primera mano esa posible modificación, pero sí que me consta que hay una posible modificación, pero no es muy distinta, es decir, tiene que ver con, me parece que, me lo invento, es decir, no me lo invento, perdona, o sea, hablo con conocimiento, pero no sé exactamente qué va a quedar. Primero, creo que la intención es obligar a... O sea, cuando hablaba de la pirámide esta de actuación, que era antigua, el argumento que están tratando de introducir es que van a tratar de obligar a esterilizar a todos los gatos caseros, hacer una ley de obligatoriedad de esterilización. Que no sé si es bueno o malo, todo lo que sea obligación, pero esa es la idea porque se entiende que es parte del problema y además unido a todo esto, van a tratar de prohibir que se pueda dejar salir a los gatos caseros de las casas. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, esto es algo que es algo intermedio, que trata de minimizar, entonces como por ahí a lo mejor pretenden meter a los gatos de colonias dentro o los gatos dentro de la protección animal, de la ley de protección. De acuerdo. Pablo de Adme nos pregunta... Perdona, Ángela. Sí, perdón, Juanjo. Pero la pregunta que ha hecho mi compañera Raquel está fundamentada en la preocupación que tenemos
sobre la ley, cualquier ley, tanto estatal como de comunidades autónomas, y relacionada con el hecho de que has comentado que va a haber como un confinamiento No, vamos de a ver. los gatos de colonias, y esa es la Propuestas. preocupación principal. Claro, sí, por supuesto. Son propuestas y la dirección general nos ha pedido pues argumentos en contra y se está trabajando en ello, claro. Son propuestas que hacen los grupos conservacionistas. No significa que vayan que sean llevadas a cabo. Son distintas propuestas que van poniendo, es decir, propusieron exterminarlos y es muy grandilocuente. Bueno, pues ahora los confinamos, que sigue siendo imposible de realizar, pero o sea, van como estandarizando, pero cada vez un poquito menos. Se necesita entendimiento, se necesitan conversaciones, muchas conversaciones y sobre todo una muy buena predisposición. Esto es política. ¿Crees que si finalmente las negociaciones sobre la ley estatal giran en torno, si la condición, digamos, del Ministerio de Transición Ecológica o el Ministerio de Agricultura fuera finalmente que los gatos sí se deberían de confinar, ¿crees que deberíamos de admitir eso y tirar para adelante con la ley? Bueno, personalmente pienso que no y personalmente pienso que no se va a hacer. Vale. Es decir, por la idea que tengo de los interlocutores de la propia Dirección General de Protección Animal. Esa es mi impresión. Mi impresión es que no. Es decir, la petición de ayuda ha sido precisamente porque no van a admitirlo bajo ningún concepto. Genial. Y pero otra pregunta... vuelvo a decir, yo solo soy técnico, o sea, no... Sí. Estáis haciendo muchas preguntas que creo que no me corresponden, Sí. No, agradecerte tu conferencia, que ha sido maravillosa, que nos ha aclarado 1000 cosas, por lo que veo en el chat también opinan, pero veo que hay una pregunta en el chat que se repite incansablemente, ¿no? Que es la de si llamar a los gatos animales silvestres o asilvestrados en el caso de que salgan de un hogar y acaben en la calle, los dejaría fuera de la ley. Y yo tengo que decir... No, perdona. Eso es una reflexión personal mía que no tiene ningún tipo de soporte y creo que haría que los conservacionistas nos dejaran un poco más en paz. Sí, lo que pasa, Juanjo, que es importante que sepamos todos los que estamos en este foro, que por ejemplo en la ley de la Comunidad Valenciana, voy a hablar de una ley que conozco muy bien, la propuesta, ¿vale? El proyecto que está ahora en la mesa de los diputados, ya en prohibiciones y exclusiones de la ley se dice que quedan excluidos los animales asilvestrados y los silvestres, y eso quiere decir que si al gato se le considera animal asilvestrado o silvestre y no animal doméstico, quedaría excluido de la protección de la ley, de la que yo conozco, ¿vale? Ya, y eso claro, por eso tenemos tanto miedo a la palabra asilvestrado o silvestre. Ya, pero es que una cosa es que quede fuera de la protección de la ley que se va a hacer y otra cosa es que luego tengan otras leyes de protección, ¿sabes? Que las tienen. O sea, los animales de vida libre tienen sus leyes, sus protecciones. Pertenecientes a un espacio natural, un espacio protegido, todas estas cosas. Tienen sus propias protecciones, tienen mayor protección. De lo que se trata es de no matar gatos, de no confinarles, de no sacarles de su territorio. Esa es la idea fundamental. Y lo que tenemos que hacer, el argumento fundamental es la instauración de programas CER. Tenemos que hacer ver que la instauración de los programas CER controlan todos esos problemas que dicen que hay. Que el gato no es una especie invasora, que no mata por matar, que mata, es decir, que caza porque caza, pero es que la vida es así. Yo que no, a mí me gusta que lo haga porque es su propia naturaleza. ¿Sabes? O sea, pues yo qué sé, o sea, yo también tengo que pagar una hipoteca y me cortaron el agua y tengo que andar buscando el agua de cuando es un bien básico. ¿Me explico? Es decir, que es imperfecto todo esto. Sí, perdona, Vicen. Sigo con otra pregunta de Pablo de Adme. ¿Sería posible desglosar los textos descontextualizados de los informes, artículos de los conservacionistas? Perdón? Lo digo porque al rebatirles y decirles que sus artículos están manipulados, habrá que acompañar esa aservación con algún ejemplo y no solo diciendo vuestros argumentos están descontextualizados. Muchas gracias, Juanjo.
Claro, sí se puede, por supuesto. Lo que pasa es que eso lleva una labor, pues vamos a ver, o sea, es decir, he dado bibliografía, he dado el trabajo de Octavio Pérez, es un trabajo magnífico y están todos esos argumentos. Hay que cogerlos, leerlos y desglosarlos, por supuesto. De hecho, como miembro de este comité de colonias, estoy trabajando en ello. Lo que pasa es que esto lleva tiempo, mucho trabajo y no es de un día para otro, por supuesto. Sí, 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 sí. En eso se está trabajando, pero aquí está el argumento. No lo voy a hacer yo todo, a ver si me explico. O sea, no, yo he leído lo que me interesa contar, pero por supuesto que sí. O sea, es decir, se puede desglosar. Hay que leerlos simplemente. Ujú. Y De están acuerdo. ahí, ¿eh? Es decir, algo Pregunta, tendrán que hacer. siguiente pregunta de Cristina Morales. ¿Qué se puede hacer en el ayuntamiento de mi pueblo? Quieren confinar todos los gatos del pueblo y urbanizaciones del mismo en un mismo terreno, lo cual nos parece una aberración, si conocemos un poco el comportamiento de los gatetes. Pues lo que se puede hacer es volver a lo mismo, ir a hablar con las administraciones, contarles lo que se programa hacer, todas estas cuestiones. O sea, tienen que ir personas que sepan de este tipo de cosas. Formación, 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 explicar el programa hacer. Es la recomendación básica, es el mayor argumento que tenemos y rebatir de la forma que sepamos todas estas cuestiones. Es decir, confinar a un gato es cruel. Cuando hablamos de crueldad, ya estamos dejando en la pelota, o sea, la pelota en el otro tejado. Es decir, estás maltratando a un ser vivo y esto está prohibido. De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta de Diana, que nos dice: me preocupa mucho el tema del calicivirus felino. Nuestra colonia está infectada al 95%, si no al 100%. ¿Cómo podemos ayudarlos de la mejor manera? Esterilizando. Esterilizando disminuyes el estrés al disminuir la población y disminuye la transmisión de enfermedades. Esterilizar, no hay otra. De acuerdo. Siguiente pregunta. Y eso es evidencia, ¿eh? O sea, no es opinión. Nos preguntaban antes otra, Manuel, que creo que esta ya ha sido resuelta. ¿Qué significa la V del CER /V? Vacunación. De acuerdo. Siguiente Sí, pregunta de Manuel. ¿Se podría vacunar en el mismo momento que duermen al gato para esterilizarlo? Lo he explicado, sí, sí, claro. Hay estudios que determinan que sí. sí. Bueno, yo creo que llevamos casi 2 horas de conferencia. No sé si Juanjo quiere seguir contestando muchas más preguntas. No sé, o sea, vamos a ver, que me habéis hecho muchas preguntas legales y que yo no soy capaz de contestar. Es decir, es eso, ¿qué se puede hacer? Pues lo que llevamos haciendo muchos años. Es decir, no os penséis que esto es nuevo. Es decir, se lleva muchos años en esta historia. Muchos son muchos años. Yo tengo muchos años. Y yo provengo, mi especialización como veterinario felino, que solo trabajo con gatos, proviene de la protección animal de los gatos de la calle. Todo lo que sé lo he aprendido de ellos, evidentemente he tenido que estudiar. Pero es como consecuencia de esto, de la protección que se lleva produciendo años y años y años y se va a seguir produciendo. Y esto no es de un día para otro. Y las cosas han cambiado mucho y van a seguir cambiando. Y tenemos una oportunidad de oro en este instante para hacer que cambien de una forma sustancial. Pues aprovechémoslo. Lo que sí vuelvo a decir, y esto es una crítica que hago a los grupos proteccionistas, es que tenemos luchas encarnizadas entre nosotros por una cuestión de egos. Yo salvo más vidas que tú y me siento mucho mejor que tú porque salvo más vidas que tú. Y eso es lo que nos está perdiendo. Eso es una petición que yo hago, ¿sabes? Porque si nos unimos en distintas plataformas, en distintas acciones, pero de forma conjunta, al final conseguiremos más cosas. Esa es Sí, la totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Juanjo. Y una pregunta que es muy técnica y a lo mejor es interesante que si la puedas contestar. ¿Es bueno vacunar a un gato con inmunodeficiencia felina? Vamos a ver, la inmunodeficiencia felina es una enfermedad retroviral que tiene un largo periodo asintomático, ¿vale? Cuando me refiero a periodo asintomático, es decir, se trata de un gato sano.
lo que hay que hacer es protegerle de otras enfermedades infecciosas incluidas, con lo cual es recomendable vacunarle contra otras enfermedades. Sí, sí, es muy recomendable. De acuerdo. Yo quiero hacer otra pregunta, perdona si me pongo pesada, entre comillas. Cuando hablamos de que podamos llamar a los gatos silvestres cuando están en su medio natural, cuando ese medio natural ha sido antropomorfizado, o sea, ha sido, por ejemplo, Alterado los por la animales. acción del hombre. Sí, por ejemplo, las colonias que se encuentran en zonas urbanas, que ya están antropomorfizadas, perdón, ya sería también ese su medio natural, ¿no? Consideraríamos que esos animales han nacido en esas zonas urbanas y no lo que entendemos por medio natural, pensamos en la naturaleza, también, o sea, decimos que el medio natural de una zona urbana sería la propia zona urbana, ¿verdad? Ese es su territorio. Mira, cuando Ese es su contaba, territorio. cuando contaba que por desgracia he tenido que ir con una comisión de expertos, no sé de qué exactamente, a mediar para que en una asociación de vecinos, en una urbanización, pudieran dejar en paz a los gatos. Además de todos esos personajes que dije que asistían a modo de chanza, pues un médico, una embarazada, no sé cuánto, siempre había un viejito que decía, es que esos gatos ya estaban aquí antes de que vinieran las máquinas. Y es verdad, es su territorio. Se ha modificado, les hemos puteado, vale, yo no me voy a meter por quién tiene más derecho en este caso, lo que quieras, pero es su gato, hazles un entorno mejor. Coño, si es que no vas a ver a los gatos, es que es lo típico, es decir, una urbanización nueva con su piscinita en la que una vez una señora vio una caca al lado de donde pasaba su niño. Coño, quítala, joder, si es que no pasa nada, si es que no suele ocurrir eso. Es lo menos. Es lo menos, Sí, Juanjo. pero es que nos lo llevamos toda la tremenda y entonces, mientras no se acerquen posturas, pero al final, o sea, el que se puede hacer es, al final, a base de insistir y de predicar con el ejemplo, con ejemplos concretos de programas bien hechos, con ejemplos internacionales que nos llevan 30 años de ventaja, 3 décadas de ventaja, se puede decir, oye, mira, esto es lo que hay. ¿Vale? Es que esto no me lo he inventado yo. Ya me gustaría haberme inventado esta cosa de los gatos de colonias y los CER y no sé cuánto. Pero es que esto se lleva haciendo tiempo. Entonces, se están haciendo acciones para que el sector veterinario, al que pertenezco, que es muy ignorante en esta materia, se forme. ¿De acuerdo? Se están haciendo acciones para que la administración, que es un factor fundamental a la hora de implantación de programas CER, se forme y dé dotación económica. Y por supuesto se tiene que hacer un esfuerzo para que los gestores de las colonias estén formados y tengan recursos. En eso estamos. Las distintas patas tienen que engranarse de forma coordinada. Y en eso estamos, formación, y ya vendrá lo demás. Si no es la ley ahora, será en la próxima, y si no, ya vendrá, seguro. Sí, Juanjo, estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad que ha sido una charla y un esfuerzo por tu parte impresionante. Hemos aprendido miles de cosas que tendremos que volver a ver el vídeo para tomar notas, para asimilar tanta información que hemos recibido, que ha sido muy, muy importante. Pues muy bien. Sí, te doy otra vez las gracias también, como he dicho antes al principio, a Carmen Patricia por habernos contactado contigo y habernos dado esta oportunidad. Quisiera decir antes de que nos despidamos, porque ya son casi las 10 de la noche, que me quedaría con una cosa, con una idea que has lanzado, ¿no? Que es, ¿quién dice que la vida de cualquier ave o de un felino es más importante, de un felino me refiero, de un lince o de cualquier animal, es más importante que la de un gato? Me parece una reflexión muy, muy importante. También me quedo con que en la cadena trófica todos los animales son depredadores de otros animales, como has expresado. Por lo tanto, no tiene sentido que focalicemos en cargarnos a los gatos, porque por esa misma ley de 3 deberíamos de empezar a cargarnos primero al ser humano, causante de la sexta extinción, exacto, principal problema,
y luego a todos los animales que devoran a otros animales dentro de la cadena trófica. Por lo tanto, creo que has dado todas las claves que se podían poner sobre la mesa. Y me voy a despedir, aparte reiterando las miles de gracias que te damos, diciendo que ha habido una media de asistencia que no ha bajado de 320, 330 personas, que se han mantenido las 2 horas en la conferencia, Así es. que vuelvo a repetir que eso es una muestra de que la gente quiere aprender y quiere hacer las cosas de manera responsable. Me parece fantástico. Que también ha habido gente de la administración, vuelvo a repetir, que se habrán quedado con mucha de tu información y que estoy de acuerdo totalmente contigo que hay que pensar menos en los logos y en los egos y pensar más en los animales desde el sector de la protección animal. Y por último, decir a la gente que estáis en los grupos de WhatsApp que se han creado para esta conferencia que no os marchéis, porque esta conferencia tenía sentido, además de por toda la información que nos han dado, porque vamos a comenzar una serie de acciones que os vamos a ir notificando por los grupos de WhatsApp y os necesitamos como batallón para defender a los animales. Como ha comentado Juanjo, tenemos que estar unidos, y lo vamos a hacer y ha empezado esa unión y por favor no os marchéis para que podamos hacer estas acciones. Yo me despido. Muchísimas Juanjo, gracias. gracias a todos Gracias, Juanjo. y buenas noches a todos y nada más. Hasta luego. Hasta luego, gracias.